Tras los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, con David Rosenthal. Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar con David Rosenthal para seguir recorriendo los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo. ¿Qué tal, David? Hola, Jorge. Muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos nuestros oyentes de los pasos de Sefarad por el Nuevo Mundo. Bueno, unos pasos por el Nuevo Mundo que nos traen muchas sorpresas. Hoy vamos a hablar de la presencia de Dinamarca, una compañía danesa de las Indias Occidentales que tuvo su presencia en la zona del Caribe, de la que nos vas a hablar ahora, especialmente en las Islas Vírgenes, ¿no es cierto? Sí, así es. En las Islas Vírgenes, que tienen un origen bastante interesante y que, como sabemos bien, ahora son de Estados Unidos, y principalmente hablamos de San Tomás, San John y San Croix o San Croix. Entonces vemos que la compañía danesa de las Indias Occidentales llegó a la isla de Santo Tomás primero, hacia 1672, y luego a San John o San Juan en 1694. En 1733 los daneses compraban la isla de Santa Cruz, San Croix, a los franceses, o San Croix. Y en 1754 las islas se convirtieron en una colonia del reino danés y le pusieron un nombre danés, John Fruerne, pero se le conoce más como las Antillas danesas. Y bueno, se dedicaron sobre todo, la idea era dedicarse a la cosecha de la caña de azúcar, que era lo que más se hacía en términos económicos en todo el Caribe. Y para esto tuvieron que conseguir esclavos africanos, porque era muy difícil que los mismos daneses o otro tipo de europeos se encargaran de esto. Entonces vemos que esto tuvo algún auge económico en esta zona hacia el siglo XVIII y XIX, hasta que se erradica la esclavitud, hasta la abolición de la esclavitud, que es decretada en 1848. Entonces, siempre hubo un buen tiempo. Esto fue decretado por Peter von Scholten el 3 de julio de 1848. Pero también vamos a ver que este archipiélago lo descubre nuestro ya tan conocido y cercano Cristóbal Colón, el 21 de octubre de 1493, en su segundo viaje, y le pone a todo este archipiélago, que comprende cientos de islas, pero muy pequeñas, porque las más importantes ya las nombramos, pero comprende una buena cantidad de islas, y entonces le puso el nombre del santo de aquel día. Ese día era el día de Santa Úrsula o Santa Órsola, que es una santa alemana de la ciudad de Colonia, Kolnig o Köln. Y bueno, es una historia interesante lo de esta santa, porque fue deseada por Atila el Uno, y junto con otras 10 doncellas fueron torturadas y asesinadas porque se rehusaron a estar con los bárbaros, ya que habían hecho votos a la Iglesia Católica de mantenerse vírgenes hasta su fin. Pues se iban a dedicar como a la misión, se iban a convertir en misioneras. Entonces reciben un principio el nombre de Santa Úrsula. Y bueno, ya vemos que estas islas, este archipiélago, durante un buen tiempo fue más bien un enclave de piratas, donde seguro se la pasaban y hacían juerga y escondían sus tesoros y todo esto, hasta que llegan los daneses, ¿no? Entonces, ahora volviendo más un poco hacia nuestros tiempos, en 1733 la isla de San Juan, o San John, fue escenario de una de las primeras rebeliones importantes de esclavos en el Nuevo Mundo, cuando unos esclavos de la Costa Dorada, o sea, de Ghana, se apoderaron de la isla durante 6 meses. Los daneses pudieron derrotar a los esclavos africanos con la ayuda de los franceses en Martinica.
Y bueno, vemos que vamos a entrar ya al tema de los judíos en estas islas. Eh, el interés de que lleguen europeos, entre ellos judíos que venían de Europa, seguramente de España y Portugal principalmente, es que llegan buques daneses y noruegos que habían navegado hacia las Indias Occidentales y habían retornado hasta el puerto de Copenhague. Llegaban llenos de azúcar y tabaco. Interesante que su interés de tener estos dominios no era nada más que el azúcar y el tabaco, y quizá el dominio de tener también una propiedad frente, no sé, a imperios o a grandes países que ya tenían propiedades acá, bueno, principalmente España, Inglaterra y Holanda. Entonces, esto tienta a los comerciantes y sobre todo a los armadores de Dinamarca y de Noruega a hacer fortuna en aquellos sitios, al igual que los portugueses les había interesado venir al Nuevo Mundo, pues habían visto que habían llegado tesoros, pero en el caso español si llegaba era oro, más que azúcar o tabaco. Bueno, entonces con el apoyo de Cristian V, que es el rey de aquel entonces, el 11 de marzo de 1671, la Compañía Danesa de las Indias Occidentales recibió su Carta Real Constitutiva. Aquí se constituye, aquí nace la Compañía Danesa de las Indias Occidentales. Recordemos que hasta el momento había una compañía pues holandesa, y los españoles también tenían su compañía, los ingleses, incluso los franceses también, y hasta los suecos tenían algo en las Indias. Pero bueno, acá en 1671 se instaura esta compañía danesa, la cual autoriza a tomar posesión a la isla de San Tomás y también a las que están adyacentes para empezar a cultivar las plantaciones. Entonces la compañía recibía permiso para erigir fuertes y albergues y también administrar la justicia. Además se le prometía contar con servidores, hombres y mujeres, reclutados en diversas cárceles. Traen presidiarios de aquellas cárceles danesas, y las actividades de esta compañía se prolongaron durante 84 años, lo cual no es mucho tiempo, pero igual deja un paso bien fuerte de los daneses en Occidente. Luego del establecimiento de dicha compañía danesa en las Indias Occidentales, llegan colonos no propiamente daneses, pero sí holandeses, franceses, alemanes, ingleses, y también algunos judíos llegan junto a estos. Y vemos que es interesante que el idioma prevaleciente era el holandés, en cambio no fue el danés. Ante el fracaso de estos siervos que traen primeramente, el gobernador de la isla de aquel entonces, Iversen, que queda como sobreviviente a que muchos perecen debido a enfermedad y debido también al trabajo que tenían que hacer de manos, un trabajo rudo. Entonces muere gente que viene de Europa, así que quedan en las manos de la mano de obra africana. Entonces se acuerda la absorción de la compañía africana de Gluckstadt en la compañía danesa de las Indias Occidentales, la avanzada danesa de Christiansborg, conocida como el castillo danés o dinamarqués, en Guinea, provee los esclavos necesarios para San Tomás. Entonces vemos que hacia 1680 la población era de más negros que de blancos, 175 negros por 156 blancos. Carlos II de Inglaterra reconoce los derechos de Dinamarca a esta isla de San Tomás. Los españoles renuncian a lo que reclamaban por ellas. Los franceses en 1650, comandados por de Poissy, desde Saint Kitts, ocupan la isla de Saint Croix o Saint Croix. En realidad se beneficiaron con la presencia danesa,
las guerras libradas por Luis XIV contra los holandeses, aislaron a Santa Cruz y a su gobernador francés de Vaas y abre la isla al comercio danés para salvarla de la hambruna. O sea, son islas, son lugares donde no era difícil morir de hambre, dada la situación que se presentaba, eran lugares muy precarios, así como los españoles también tuvieron que sobrevivir a esto. Entonces, cuando el gobernador Iversen deja su puesto, deja todo bastante mal, deja todo en desorden, y viene un segundo gobernador que es Nicholas Smith, que es derribado por una rebelión de sus subordinados. Así que su hermano sería el tercer gobernador, que es Adolf Smith, pero es depuesto luego por haber habilitado el puerto de San Tomás y de haber también despachado el mismo para brindar abrigo y ayuda a los piratas de las Indias Occidentales, los cuales infestaban la región. Y aquí llega un personaje interesante para nuestro programa, nuestro tema, es Gabriel Milán. Entonces, el 10 de marzo de 1684, la Compañía Danesa de las Indias Occidentales elige entre todos los que tenían como candidatos a Gabriel Milán como gobernador de San Tomás. Pues consideran que tenía una buena preparación en el tema de comercio, intercambio, que conocía las lenguas que se manejaban en este sitio y que también necesitaba como esta posición. Entonces, vemos que Milano o Milao en portugués, que hacía parte de la clase pues burguesa, pero no danesa, sino alemana, pues había nacido en Hamburgo, pero hacía parte de una familia sefardí que se había asentado en Hamburgo. Y además estaba emparentado con la familia da Costa y de Castro, que son bastante conocidas en la escena sefardí del momento, puesto que él estaba casado con la hija del rabino y doctor Benjamín Danis Musafia, que era integrante de los de Castro, que es Nahmías. Y además era muy importante, pues era el galeno, era el médico de Cristian IV, que era el rey de Dinamarca. Entonces, Gabriel Milán era una persona bastante preparada, había sido soldado, había estado bajo órdenes del cardenal Mazzarino, y hacia 1667 o 1670 se había dedicado al comercio en Ámsterdam, o sea, había emigrado para Holanda y allí tuvo un importante labor como banquero del príncipe Jorge de Dinamarca. Entonces era una persona bastante preparada y bastante instruida en temas comerciales y financieros. Además hablaba español, francés, portugués, alemán y holandés, prácticamente los idiomas que se manejaban en esta parte del Caribe. Entonces, en 1665 es nombrado comisionado de Dinamarca en Ámsterdam, y es en Ámsterdam donde crea unas conexiones muy importantes con pues la clase dirigente danesa. Entonces, bueno, ya conociéndolo, lo envían a encargarse del gobierno de esta isla, principalmente San Tomás. Entonces, Milán llega a San Tomás al lado, junto, mejor dicho, a bordo del navío Fortuna. Llega simplemente con 8 hombres que venían junto con su familia, una institutriz para los niños, 3 criadas, 3 lacayos, sirvientes, asistentes, y llegan con vinos importados. Entonces vemos la importancia de traer buen vino, ¿no? 7 perros además y un dinero, pero un dinero que a la final todo esto que traían creo que no era muy útil para una isla en el Caribe. Bueno, vemos que Smith, quien era el gobernador anterior, había logrado acumular oro, plata, etcétera, pues tenía negocios con los piratas y se había marchado hacia San Eustatius. Entonces le entrega a Milán la isla vacía, todo esto estaba pues en una situación muy difícil, una situación
muy precaria. Y vemos además que por guarnecer piratas, además de objetivo de frecuentes incursiones de ataque por parte de los españoles provenientes de la isla española. Entonces esto era más que todo tierra de piratas. Milán termina respondiendo de manera fuerte a toda esta situación. Termina por arrestar a su predecesor Smith, y sin consultarlo con ningún otro consejo. Así que se enemista con los plantadores, luego designa a su hijo Félix Milán como teniente gobernador. Finalmente la compañía envía una comisión para solucionar las dificultades que se habían creado con este nuevo gobernador. Entonces la llegada de estos coincide con un ataque iniciado por Milán contra la flota española, lo cual resultó en un desastre, fue una pérdida para los daneses, y Milán presenta resistencia al comisionado de la compañía danesa, pero una fuerza de marineros y plantadores lo obliga a rendirse. Entonces se lo llevan para Copenhague, es acusado de rebelión, se le hace un juicio en 1689 y es decapitado el 26 de agosto de ese mismo año, 1689, en la Plaza Nueva de Nytorv de Copenhague. Además, sus posesiones, sus plantaciones, todo lo que tenía es decomisado, confiscado, y dejan pues a su familia en una situación bastante vergonzosa, la dejan sumida en la pobreza. También se dice que quien atestigua contra él es Georgen Meyer, que es el capitán del buque de guerra que lo había traído, Fortune, que lo había traído a San Tomás, y Milán mismo lo había calificado como un fuerte antisemita, ¿no? Entonces vemos que estaba lleno de odio contra los judíos, y seguramente su declaración afectó también, aunque al parecer la suerte de Milán ya estaba echada. Luego de esto vemos el papel de los brandenburgueses en San Tomás, que llegan también alemanes, y con ellos llegan calvinistas, luteranos, junto con los católicos y los judíos son tolerados y tienen permiso de tener sus servicios religiosos de forma privada. Lo importante es que no hagan escándalos, ¿no? Entonces el asentamiento judío se tiene data de que hubo algunas familias judías desde el comienzo de la conquista dinamarquesa de la isla. Pues se tiene datos de que contribuían en impuestos, pero esto es bastante pequeño. Luego sí se tiene datos de unos judíos franceses que llegan después, hacia 1700, hacia mediados de 1700, apellidos como Núñez, Petit, Surdí, Bayona, Pizarro, como el famoso Camille Pizarro, que es, digamos, el más importante miembro de esta comunidad, de quien hablaremos después. Pues sin duda un repaso a una historia que yo creo que mucha de la gente desconoce, incluso gente de la propia zona del Caribe en América. La presencia danesa, que aunque limitada en el tiempo, tuvo su impacto en la colonización de estas zonas, y dentro de ese impacto también había un cierto elemento judío. Muchas gracias, David Rosenthal, por habernos acercado a estas épocas y personajes, y volveremos a encontrarnos la semana próxima. Vale, gracias.